escribir el libro porque no sabía escribir, o sea, en el sentido que yo aprendí a escribir para escribir esta historia, entonces eso también es un ejercicio de paciencia, de que te salgan las cosas, ¿no? Y luego, porque me parecía que era lo que unía las dos historias, la de mi madre y la de mi abuelo. Mi madre, bueno, pues durante una enfermedad, cualquiera que haya tenido que acompañar a un enfermo, pues hay que esperar muchísimo a que te atienda el médico, a que te den unas pruebas, ¿no? Estás ahí siempre como en la sala de espera todo el rato. Y es un momento que te da para pensar, y además lo que ves alrededor, pues también, pues, en una sala de espera de un hospital que está especializado en cáncer, pues todo, ves los enfermos, las familias que acompañan, ¿no? Está todo el mundo pasando por un mal trago, ¿no? En el caso de mi abuelo, que durante el secuestro, pues también está esa espera de si le matarán o no le matarán, tampoco. Y en los dos casos tienes poco que hacer, porque, bueno, o sea, no está en tu mano si te van a matar, no está en tu mano si el cáncer se te va a extender y va a acabar contigo, ¿no? O sea, entonces es como que ves que se viene algo muy grave encima, pero que tampoco puedes hacer mucho, ¿no? Es difícil cuando se mezcla tu vida con lo que estás contando, no es fácil saber hasta qué punto te puedes inventar, hasta qué punto no. A veces pues quieres ser demasiado fiel al dato, pero no es beneficioso ni para la historia ni tiene sentido porque vas a aburrir al lector, entonces tienes que editar la realidad siempre. En el caso de la primera parte, por ejemplo, yo tenía la suerte, o sea, había mucha información en los periódicos, en los medios, entonces fue de ahí de donde cogí la información y lo que hice fue no transcribir de forma literal lo que venía en los medios, sino que muchas veces cuando lees artículos hay como pequeños detalles que ha recogido el periodista que de repente están ahí como en un segundo plano y muchos me gustaban y los ponía en un primer plano, o entre una escena y otra pues tenía un agujero que tenía que rellenar y me inventaba cómo podría haber sido. Lo que siempre intenté es ser leal a lo que creía yo, por lo que sabía de los personajes que podría haber ocurrido, pero luego a la vez yo me preocupaba en esa primera parte si tenía sentido que yo contase esta historia, porque yo no había conocido a mi abuelo y había mucha gente en mi familia que sí. Y digo yo, o sea, no sé, porque estoy legitimada para contar esta historia. Esto era una cosa como que me venía mucho. Y hubo un libro de Anne Carson que me ayudó un montón, que se llama Knox, que ella escribe sobre un hermano al que casi no conoció y que solo lo que había conocido sobre él era su muerte. Y entonces pensé, bueno, pues es que es un poco lo mismo. O sea, yo sobre mi abuelo realmente lo único que sé es su muerte. Por ejemplo, intenté hacer un perfil de mi abuelo, porque podía tener sentido, ¿no? De escribir quién era, qué hacía, pero literariamente no me funcionaba porque bueno, mi abuelo es cierto que fue alcalde durante la época de Franco, pero es que en su vida como lo que más destacaba de su biografía era que había sido como un filántropo, ¿sabes? O sea, había construido un montón de colegios, tenía un reformatorio, iba a Inglaterra a informarse de cuáles eran las últimas tendencias, entonces casi parecía que estaba haciendo quería construir ahí como un personaje épico, entonces, o sea, eso a mí no me interesaba tampoco, ¿no? O sea, yo tampoco conocía a mi abuelo tanto como para conocer sus sombras, que todos las tenemos, ¿no? Pero como el relato oficial era ese, y yo tampoco me iba a empezar a inventar unas sombras, un personaje complejo que yo no conocía y usando su nombre real. Entonces dije, bueno, pues me voy a ceñir a su secuestro, porque es que no tiene sentido ni que construya aquí una loa ni que me invente un personaje más complejo de mentira. En el caso de mi madre, por ejemplo, me costó muchísimo, fue lo que más me costó, porque mi madre era una persona muy corriente, que tenía una vida pues poco interesante literariamente. O sea, era una madre maravillosa, muy cariñosa, con la que, pues no sé, pues hacía cosas muy prosaicas y tampoco tenía sentido que yo contara a mi madre, yo nos llevamos fenomenal, fíjate todas las cosas que hemos hecho juntas y lo bien que me entiende, o sea, eso es aburridísimo. Y entonces pues empecé a construir, o sea, me costó mucho encontrar el ángulo para describir a mi madre y era a partir de, pues al final de ese desprendimiento, ¿no? Como ella y a dónde iba se integraba en un momento y no como que sí, o sea, como una facilidad asombrosa. Por ejemplo, en el caso de mi madre, se adaptó a Madrid rapidísimo, y esto es real,
sin pasar por ese duelo que yo pasé de qué horror, lo que he perdido, ¿no? Era como que ella ahí soltaba con lastre con mucha facilidad, e incluso cuando se murió es que no tuvimos que organizar nada, o sea, es que no tenía cosas. Era como muy, muy fuerte, o sea, había 4 pantalones y 6 camisas y eso era lo que tenía, o sea, no tenía nada más. Y eso me impresionó mucho y dije, bueno, pues igual hay que construir el personaje desde aquí, desde el desprendimiento, y por eso consigue morirse con tanta facilidad, ¿no? Porque tampoco tiene mucho apego a nada, ni siquiera a su vida. Hay que tomar muchas decisiones narrativas, aunque hables sobre tu vida, o sea, la realidad está editada, luego los personajes los tienes que construir igual, y diría que con más problemas, ¿no? Porque yo, por ejemplo, si me hubiera inventado la historia de un señor X que le secuestra a ETA, pues me podría haber inventado un personaje de arriba abajo, con un montón de matices sin hacerme todas estas preguntas morales, de hasta dónde sí, hasta dónde no, ¿no? O sea, realmente es más fácil. Pero yo pensaba, yo estaba haciendo un ejercicio como de levantar acta, porque claro, yo había vivido como si a mi abuelo no lo hubieran secuestrado o matado, como si fuera una historia que sí, que yo podía podía decirte a mi abuelo lo mataron, pero yo no lo había procesado, o sea, yo no era consciente de lo que eso significaba, ¿no? Y entonces para mí era importante decir, oye, esto ha pasado, porque yo pensé que si yo lo dijera como si fuera una ficción, porque para mí esto era como una especie de película que me habían contado, ¿no? Entonces, pues igual hay otras personas que le pasa lo mismo, que también han digerido, como al final era algo que veías por la tele, o sea, a no ser que estuvieras, no sé, que te hubiera pillado a ti en primera persona. En general, yo creo que la mayoría de la sociedad española era algo que veía por la televisión, en el telediario. Entonces, a veces era difícil ser consciente de verdad que eso no era una película que te estaban contando, que yo creo que también nos pasa mucho pues ahora con guerras que vemos, ¿no? Que a veces cuesta entender la crudeza de lo que estamos viendo. Y por eso era muy importante para mí poner los nombres como para decir, es que esto pasó de verdad y este señor es que lo mataron con este nombre y este apellido, y es que encima era mi abuelo, ¿no? Bueno, yo creo que este libro es hijo de un momento de mi vida y que es así, tampoco se puede cambiar. No hay veces que digo, ay, pues hay partes que igual pues, se podrían hacer, yo las haría de otra manera, sí que pienso alguna vez, pero no tiene sentido, o sea, porque es como que eso ya fue. Sí que hay ciertos aspectos del libro en los que he querido, bueno, temas más que aspectos, o sea, temas en los que sí que he querido seguir profundizando. Por ejemplo, ahora estoy pensando mucho en la mudanza de mi familia de Bilbao a Madrid. Estoy pensando mucho también en la dimensión como espectral que tienen todas estas amenazas, en cómo ha afectado el haber vivido con el movimiento limitado, ¿no? Por ejemplo, a mi vida. Sí, o sea, que hay muchos temas con los que estoy trabajando ahora que de alguna manera tienen su origen en el comensal. No sé, de repente soy como mucho más consciente del dolor, del trauma, del sufrimiento de mi alrededor, y eso pues no sé hasta qué punto es, o sea, que a veces es un poco agotador, ¿no? O sea, que cuando vivía ajena a todo ello también vivía más tranquila. Entonces, pues de alguna manera estoy buscando, yo creo que un camino para... o sea, a través de la escritura para vivir un poco más ligera y para tomármelo todo de una forma más lúdica, ¿no? Y en ello estoy. Para mí el comensal ahora lo veo como mi primer fantasma. O sea, yo desde entonces he sido capaz de ver como muchos más fantasmas y yo creo que de forma inconsciente nombré al primer fantasma de mi familia, y esa silla vacía, ¿no? Pues es la silla del fantasma. Cuando eres joven o más joven muchas veces te crees que tú eres único y que no tienes nada que ver con tu familia, ¿no? Y sí que ahora me veo más como parte de un linaje, por decirlo de alguna manera, y me siento más conectada con mis ancestros y con lo que viene después, aunque sea para discrepar con ellos. O sea, no siempre tienes que estar de acuerdo con todo lo que hacen, ¿no? Pero parte de lo que eres es en gran medida debido a lo que viene antes de ti, ¿no?